pedir pan, porque la producción había disminuido por la guerra, ¿no? Cuando la policía también se hizo insuficiente para contener las manifestaciones, el ejército asumió el rol represivo, o sea, salió el ejército, ya asesinó a numerosos manifestantes, pero terminó eventualmente sumándose también a los insurrectos. Es decir, miren, todo surge en febrero con una huelga. ¿De dónde? De algunas fábricas en la ciudad de Petrogrado, ¿ya? Entonces, estos obreros, cansados de explotación porque trabajaban 16 o más horas, eran explotados, salieron a reclamar al rey, ¿no? En este caso al monarca, que es el zar Nicolás II, y a toda la cúpula que gobernaba. Entonces, también a esto se sumaron las mujeres, los campesinos que salieron, las mujeres salieron a pedir pan, imagínense por la hambruna que había. Los policías los reprimieron, pero finalmente salió el ejército, porque eran pocos los policías, y el ejército los reprimió. Mató también a algunos manifestantes, murieron, ¿ya? Pero al final el ejército también apoyó al pueblo, ¿ya? Eso es el primer hecho. Segundo, presionado por el Estado Mayor ante la sublevación de todos los regimientos de la guarnición de Petrogrado, el zar Nicolás II abdicó. Ese es el segundo hecho importante, ¿ya? El zar Nicolás II abdicó el 2 de marzo y su hermano, el duque Miguel Alexandrovich, rechazó la corona también al día siguiente. O sea, el zar renunció. 2 de marzo. Tercer lugar, se erigió un gobierno provisional, dice. Ese gobierno estaba compuesto por políticos liberales y por políticos socialistas moderados. ¿Ok? A lo largo de 5 gabinetes que fracasaron en su intento de contener la desastrosa situación del pueblo ruso y continuar con los esfuerzos de guerra, al mismo tiempo su cometido era gobernar hasta la elección democrática de una asamblea constituyente panrusa a finales del 17. O sea, miren, cuando abdicar es dejar el gobierno, renuncia el San Nicolás II, se establece un gobierno provisional, ¿no? Que va a estar integrado por políticos liberales, o sea, liberales hablamos de burgueses de un estilo capitalista, y por políticos socialistas, ¿no? Pero todo ese gobierno provisional tenía la idea de que tenía que hacerse una asamblea constituyente, elegir una asamblea constituyente a finales de 1916, ¿ya? En tercer lugar. En cuarto lugar, ante la demora de la aplicación de las reformas, miren que dice ahí, el pueblo que pedía el pueblo ruso, más radical de los revolucionarios, era el partido bolchevique, ¿ya? Su compañero Alexander, sí, fue Alexander que nombró, ¿no?, una de las causas, el Partido Socialdemócrata. Y ahí vamos a tener al grupo más radical, que era el partido bolchevique. Entonces, como no se aplicaban todavía las reformas, el partido bolchevique ganó partidarios a ritmo acelerado hacia el otoño del 17. Entonces estableció las bases para la Revolución de Octubre. Es decir, desde marzo, que abdicó el zar, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, todo este tiempo, el partido bolchevique ganó más partidarios, ganó más adeptos, ¿no?, en ese gobierno provisional también, hasta que se dio la Revolución de Octubre. ¿Por qué otra Revolución de Octubre? Porque en la de febrero es cuando salen a las calles, ¿no? Como les comenté hace un momento, los obreros, las mujeres, son reprimidos por el ejército y al final el ejército todo les apoya, eso fue en febrero. Después de unos meses, en octubre, ya el partido bolchevique había tenido más adeptos, ¿ya? Había dado a conocer más su ideología socialista y vuelve a hacer la Revolución de Octubre, es decir, otro movimiento que establece su ideología en el gobierno. Ya el partido bolchevique también se le denomina el partido rojo. ¿Okay? Vamos a ver ahora la segunda etapa. La segunda etapa se denomina la Revolución de Octubre. ¿Okay? A ver, entonces ahí algo muy importante, jóvenes, de esta parte, es que el plan que había establecido el partido bolchevique o el partido rojo era que realizaban congresos, y a esos congresos se le llamaban congresos de los soviets, que eran representantes de los obreros que iban a una gran reunión donde daban a conocer sus propuestas de cambio para esta revolución. Entonces, en ese segundo congreso de soviets, los bolcheviques tenían ideado, ya ellos habían pensado tomar el poder de todo el país, ¿ya? Entonces, y cualquier otro intento, si otro partido quería tomar el poder, era considerado contrarrevolucionario. ¿Ya? Ese era el plan que tenía el partido bolchevique. Segunda viñeta, ese comité militar revolucionario va a estar controlado por los bolcheviques,
ya, que le daban a los bolcheviques todo el poder, ¿ok? Todo el poder, así también en poco tiempo al gobierno provisional, ¿no? El cual fue arrebatado formalmente el poder en pocas semanas. Sin embargo, los enfrentamientos continuaron a lo largo de Rusia en diversas etapas. Entonces, en segundo lugar, mire, se va a crear un comité militar revolucionario. Comité militar revolucionario. Este comité lo va a controlar los bolcheviques, ¿ya? Elecciones, ¿ya? Entonces se llevaron a cabo las elecciones para la asamblea, elegir. Eso es una característica importante de la Revolución de Octubre, jóvenes. Se realiza una elección para asamblea constituyente, panrusa. Aquí los socialistas revolucionarios resultaron vencedores, dice, con 380 escaños, ¿ya? Los socialistas revolucionarios. En segundo lugar van a llegar los bolcheviques de 168 escaños y luego el resto de partidos, ¿ok? Entonces, eso es resultado de la votación que se realizó en octubre de 1916. Última viñeta, dice. Renuentes a entregar el poder a la Asamblea Constituyente, Lenin, que era el líder de los bolcheviques, que era el partido más radical. Cuando hablamos de más radical nos referimos al partido más exigente, ¿no? Al partido más fuerte y más duro en cuanto a cambios que quería realizar. ¿Ya? Lenin era el que dirigía ese partido radical bolchevique. Renuentes a entregar entonces el poder a la Asamblea Constituyente, donde había ganado, hemos visto, los socialistas revolucionarios, ¿ya? Lenin consideraba menos democrática que los otros. Los bolcheviques iniciaron una campaña alegando, o sea, que su propuesta era una democracia superior. Y a través de una serie de enfrentamientos se encendieron la mecha para la guerra civil venidera. Así se disolvió en enero de 1918 la Asamblea Constituyente legítimamente electa y se expulsó a los soviets a los partidos socialistas, ¿ya? Bien, esta información, por ejemplo, da lugar a lo siguiente, jóvenes. Una vez que en octubre se da la segunda revolución, ¿no? Después de esta asamblea, Lenin va a tratar de convencer a todo el pueblo de que su propuesta era la mejor, el establecimiento de una democracia superior. Por eso es que después de octubre se va a dar una guerra, la guerra civil, ¿ya? Se da de 1918, del 18 al 21, mira, Rusia va a estar en guerra civil. ¿Por qué? Ya no por sacar al monarca, al zar Nicolás II, porque ya lo sacaron. No, la guerra civil ahora se realiza porque ¿qué partido va a llegar a gobernar? Porque estaban los socialistas revolucionarios, que tenían mayoría, después estaban los bolcheviques, ya, que era el partido más radical, dirigido por Lenin, y luego estaban los mencheviques. Los mencheviques también querían cambios, pero eran más conservadores, ya, más conservadores, no querían tanto cambio, era de las clases más altas, ¿no? De las clases más pudientes de Rusia. Entonces, esa guerra civil se va a dar en realidad por la búsqueda de Lenin y los bolcheviques ascender al poder, ¿ya? Porque no van a reconocer la mayoría de votos que había obtenido los socialistas revolucionarios, 380 escaños, ¿no? En la Asamblea Constituyente. ¿Ok? Bien, referente a estos hechos, desde el inicio hasta el final, con estas dos etapas, ya deben tener sus apuntes ustedes para su línea del tiempo, vamos a observar un video, ¿ya? ¿Están todos ahí? Sí. Ya, chicos, vamos a observar el video, por favor.